Buenos días, hermanos. Como es de público conocimiento, el gobernador Cuomo ha dado unas directrices a través de un mapa con zonas determinadas por colores rojos, anaranjado y amarillo. Nuestra iglesia o campus está en la zona anaranjada, la cual está bajo restricciones, con un límite de personas que se pueden reunir. Por eso se ha cerrado la escuela y está funcionando online. El límite de grupo de reuniones de 25 personas, incluyendo el grupo de alabanza, intérpretes y demás hermanos servidores, por lo tanto no da margen a más de 10 personas. Nuestro edificio permanece, gracias a Dios, limpio y no hemos tenido, desde que se reabrió, ningún caso positivo, ni en la escuela ni en la congregación en inglés, de sordomudos y español. Por lo tanto, hay ciertas directrices que el pastor Cassis va a hablar a través de la próxima semana con el asambleísta estatal para saber a qué atenernos. Esto se informará debidamente cuando el pastor tenga la información. Agradezco a todos los que están viendo van a ver este mensaje, van a escuchar este mensaje, a los familiares, a todos los de la congregación, y esperamos en el Señor que sea de bendición tanto para ustedes como para mí. A través de todas estas semanas he estado predicando acerca de la epístola de Pedro. Los creyentes de aquella época vivían en el Imperio Romano no solo sufriendo persecución, sino enfrentando la misma clase de descomposición social y moral que en el día de hoy vivimos. No había temor a Dios y el mundo era hostil a ellos. La hostilidad, la opresión y el oponerse a las cosas de Dios ha sido permanente en ese tiempo y ahora. El apóstol nos ha advertido a través de las Escrituras una y otra vez que somos hijos de Dios, y eso lo sabemos. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Por lo tanto, al redimirnos, le pertenecemos a Él. Y Él nos manda a seguir sus pisadas como discípulos que somos de Él. Por lo tanto, si aquel a quien nosotros seguimos fue despreciado, perseguido, humillado y crucificado, no debe tener usted que pase por pruebas cuando nuestro Rey y Soberano Redentor pasó por todas estas. Fue humillado, fue despreciado, fue perseguido y fue crucificado. Nosotros pasaremos también por eso. ¿Por qué? Porque somos sus discípulos, somos sus seguidores. Pero igual que Él, que fue exaltado y está a la diestra del Padre, hoy en día y por la eternidad, usted y yo también seremos exaltados. Primero, porque tendremos una esperanza viva, la cual Dios nos ha prometido. Y la esperanza viva es que viviremos eternamente con Él. Nadie nos podrá quitar el regalo que Él nos dio. Por lo tanto, a pesar de las pruebas, a pesar de todo lo que vivamos, debemos saber, como Pedro le decía a esta iglesia, a estos primeros cristianos que eran perseguidos por el Imperio Romano en toda Asia Menor, Capadocia, como lo dice en el versículo primero, diferentes partes estaban ellos, pero siempre el Señor estaba con ellos. Nunca nos desampara, porque la promesa de Dios es que nunca nos dejará solos, que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Y eso es lo que Pablo exhorta a esta iglesia que estaba pasando por pruebas tan tremendas. Nosotros también pasamos por pruebas, ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado, ya lo he predicado, pero hago una pequeña rememoranza de esto porque habrán muchos que no han estado aquí en la congregación, tal vez familiares de ustedes, y puedan saber cuál es el encabezamiento y por qué Pedro mandaba esta carta. La semana pasada, voy a basarme en lo que prediqué la semana pasada. La semana pasada voy a hacer un pequeño resumen. Decía el versículo, vimos del 10 al 12, y decíamos que el apóstol dice aquí, tomando un salmo: el que quiere amar la vida y ver días buenos. Si yo le preguntara a usted, ¿quiere amar la vida? Todo mundo quiere decir, sí, yo quiero amar la vida. ¿Y quiere vivir días buenos? Lógicamente que también queremos vivir días buenos. Pero el Señor nos dice, si usted quiere amar la vida y vivir días buenos, tiene que hacer esto. Yo lo explicaba y predicaba la semana pasada, 4 cosas que comienza y dice: primero,
refrene su lengua del mal. No maldiga, mi hermano. Eso es refrenar su lengua del mal. ¿Por qué? Dice, no maldiga, porque nosotros somos herederos de bendición. No somos herederos de maldición. Somos herederos de bendición. Dice, por lo tanto, refrene su lengua del mal. ¿Para qué? Para que usted pueda amar la vida y vivir días buenos. Primero, dice, refrene su lengua del mal. Segundo, dice, no hable engaño. O sea, no sea mentiroso, no mienta. ¿Quién lo manda? Dios. Dice, no mienta. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros. Entonces, primero dice, refrene su lengua del mal. Después dice, no tenga labios mentirosos, no sea mentiroso. Después dice, tercero dice, apártese del mal y haga el bien. ¿Cómo nos apartamos del mal? Temiendo a Dios. Pero este temor que tenemos a Dios no es miedo, no. Dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Mi estimado amigo, hermano, que está presente aquí a través de estas redes, usted teme a Dios cuando se aparta del mal. Entonces, al apartarse usted del mal, está buscando el bien. Porque todo aquel que se aparta del mal busca el bien, y el que se aparta del mal es porque teme a Dios, y el que teme a Dios busca el bien. Entonces él dice, apártese del mal, y por lógica, si se aparta del mal, usted va a hacer el bien. Dice, teme a Jehová y apártate del mal, dice Proverbios 3:7. Si nos apartamos del mal, lógicamente vamos a caer en el bien. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, no desmaye en hacer el bien, porque en el tiempo va a segar lo que Dios le va a dar a usted. ¿Por qué? Porque Dios promete que si usted se aparta del mal, va a recibir las bendiciones de Él. Busque la paz y sígala. Es lo que dice el Señor. Dice, busque la paz y sígala. Y cuando el Señor nos dice, busque la paz, Él dice, no espere la paz. Él dice, busque la paz. Por lo tanto, Él nos ordena buscar la paz. ¿Y cómo buscamos la paz? Juan 16:3 dice así, estas cosas os he hablado para que en mí, hablando Cristo, tengáis paz. O sea que la paz es buscarla ¿en quién? En Cristo Jesús. Es de la única manera que usted va a tener paz. Entonces, busque la paz. ¿Qué quiere decir? Busque la paz que Cristo te dio. Si buscas a Cristo, vas a tener la paz. Y cuando busques a Cristo y encuentre la paz, dice, sígala. Cuando encuentre a Cristo, hermano, sígalo. Sígalo. No lo guarde. Tiene que seguirlo. Porque dice que Él es nuestro ejemplo y Él dejó todo aquí escrito para que sigamos sus pisadas. Dice la palabra de Dios en capítulo 2, versículo 11. Pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que usted es cristiano, debe seguir las pisadas de Cristo. No hay excusa. Es la palabra de Dios. Por lo tanto, eso fue lo que hablamos la semana pasada. Ahora voy a predicar acerca del texto de 1 de Pedro 3, del 13 al 17. Si creían que ya había terminado el mensaje, no, apenas lo voy a comenzar. Así que voy a leer la palabra de Dios. Dice en el versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo por buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vamos a orar como siempre lo hacemos aquí en la iglesia. Padre Santo de la Gloria, de nuevo te pedimos, Señor, que seas tú iluminando nuestras vidas, iluminando nuestros corazones,
Padre eterno, que seas tú glorificado. Espíritu Santo de Dios, muévete en medio nuestro. Abre nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, que podamos entender, comprender tu bendita palabra, guardarla en nuestros corazones y aplicarla en nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El versículo 13 dice aquí: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? El apóstol Pedro, después de decirle a esta congregación, vamos a llamar a estas iglesias, la congregación nuestra nos ha hablado a través de su palabra, y después de que comenzamos, viene todo encadenado. Él dice: apártese del mal, busque la paz, sígala, haz el bien, no te apartes de él, teme a Jehová. Y ahora dice: si ustedes hacen estas cosas, ¿quién es aquel que os podrá hacer el daño? Si vosotros seguís. Aún para la gente que es hostil, en el evangelio no es tan común que te ataquen si haces el bien. Pero el bien se refiere por lo general a una vida o actos de generosidad. Si usted es amable, si tiene consideración, si es misericordioso a los demás, nadie lo va a refutar, nadie lo va a apartar. Todo el mundo quiere el bien, pero no todo el mundo quiere el evangelio. Porque el bien es el evangelio, pero si usted va a hablar algo acerca del evangelio, inmediatamente está rechazado. Estamos en un mundo hostil acerca del evangelio. Todo el mundo quiere misericordia, pero no todo el mundo quiere acercarse a la fuente de la misericordia y el bien, que es Cristo. Hay un ejemplo muy palpable en los evangelios, y el apóstol Lucas, el evangelista Lucas lo presenta en el evangelio de Lucas, y lo voy a leer para examinar únicamente este pasaje. ¿Qué es lo que tiene? Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál fue la buena parte que escogió María aquí? La buena parte que escogió María fue que se sentó a los pies de Jesús y escuchaba su palabra. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que los afanes del mundo no nos distraigan de la mirada que debemos tener puesta en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. La palabra de Dios es la que nos hace vivir. Lo único necesario en este tiempo, en el presente y en el futuro, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que lo va a hacer salvo. Es la palabra de Dios que va a componer su hogar. Es la palabra de Dios la que va a rectificar su camino. Es la palabra de Dios la que va a obrar en el corazón de su hijo y en el corazón suyo. No hay nadie más, no hay absolutamente nada que sea mágico. Lo único soberano es la palabra de Dios. Por eso usted y yo, que hemos conocido de Cristo Jesús, debemos seguir las pisadas de Él. ¿Y cuáles son las pisadas que debe tener un cristiano? Aquí lo dice. La palabra de Dios nos dice todo. Dice: seguid el ejemplo mío. Porque el ejemplo de nosotros los cristianos es Cristo. Seguimos sus pisadas. ¿Y qué Él hacía? Dice: quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición. ¿A usted lo tratan mal? No responda de igual manera. Eso es lo que debemos hacer. Eso nos manda Cristo. Dice: cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa
al que juzga justamente. En otras palabras, te hieren. En una parte en Mateo dice, pon la otra mejilla. Pero más bien, lo que debes hacer con aquel que te aparta, aquel que te provoca, dice el Señor, ora por él. Ora. Es el arma que nosotros tenemos. El Señor nos ha dado armas a nosotros, pero armas espirituales. Entonces, debemos seguir a Cristo, porque Él lo dijo, somos cristianos, somos seguidores de Cristo, sigámoslo lo que Él dice. Porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice en el capítulo 2, versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. De la única manera que usted hace callar a aquel que te provoca es haciendo el bien. Y eso es lo que nos manda. Es todo lo contradictorio a lo que el mundo dice. El Señor nos dice que esa es la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque Él lo quiere así y nosotros lo seguimos a Él. Dice en el versículo 23, dice, ¿quién cuando maldecían no respondió con maldición? Eso es lo que debemos hacer nosotros como cristianos. Debemos seguir las pisadas de Cristo. En el versículo 14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿Sabe qué significa la palabra bienaventurado, hermano? Gozoso, feliz. Usted se debe sentir feliz. Y esto es contradictorio con el mundo. Usted, ¿cómo así? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. ¿Quién es la justicia? Cristo Jesús. Él fue el que nos justificó. Dice, justificados pues con Cristo, por Cristo Jesús tenemos paz para con Dios. ¿A través de qué? De la cruz del Calvario. Entonces, Él nos justificó a nosotros. Por lo tanto, Él dice, si padecéis algo, siéntanse feliz. Es contradictorio. La vida cristiana es contradictoria con el mundo. Es contradictoria, por eso no cabemos allá. Por eso nos rechazan. Porque no seguimos lo que ellos dicen. Dice, bienaventurados sois por causa de mí. En Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, porque somos cristianos, nos vituperen, o sea, hablen mal de nosotros, y nos persigan, y hagan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esta es la promesa de Dios. ¿A quién seguimos? ¿Al mundo o a Dios? Sigamos la palabra de Dios. Somos cristianos, debemos seguirlo a Él. Dice que debemos seguir las pisadas de Él. Por lo tanto nos dice, siéntase bienaventurado cuando sea perseguido por causa del Evangelio. Bienaventurado, siéntase contento, siéntase feliz. ¿Por qué? Dice, porque Él es el que nos va a recompensar. Estamos en los caminos de Él. Le pertenecemos a Él, nos compró por precio de sangre, así que usted ya no es esclavo del mundo, es esclavo de Cristo. Y qué bueno ser esclavo de Cristo, ¿no, mi hermano? Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el evangelio que predicamos, este es el evangelio que debemos vivir, una relación íntima que usted tenga con Cristo. No es religión, es una relación, es diferente. Religión es estar... yo ya lo he explicado muchas veces. Eso no, es una relación. Dijo el Señor, mis discípulos oyen mi voz y me siguen. Es una relación. Oyen mi voz y me siguen. Entonces, seguimos, usted sigue a alguien que tiene una relación con usted. Por lo tanto, Él nos dice, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. Dice, no os amedrentéis, o sea, no se acobarden. Hay algunos que les dicen, ¿sabe mi hermano? Esto yo ya lo he repetido muchas veces. Vienen en el bus y traen la Biblia aquí, para que nadie sepa que es cristiano. ¿Usted es cristiano? No, mi esposa. Tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Este es el tiempo de valiente, mi hermano. La iglesia está siendo atacada desde el principio y ahora con mayor veras. Dice, habrá persecución
habrá sufrimiento, pero no se perturben. El apóstol Pedro nos dice aquí en el capítulo 4, versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Son normas totalmente diferentes del mundo, mi hermano. El Señor nos dice que tendremos persecución, pero el capítulo 14, el versículo 14 dice, si os vituperan, o sea, hablan mal de ustedes, por el nombre de Cristo sois bienaventurados. O sea, siéntanse contentos, siéntanse felices, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Cuando el Espíritu Santo de Dios reposa sobre usted, quiere decir que toma control de usted. Y cuando el Espíritu Santo de Dios toma control de usted, usted no devuelve mal por mal. Porque el Espíritu Santo de Dios inmediatamente te redarguye y te ayuda a vivir la vida que en la carne no podemos. Versículo 15 dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mire, el apóstol Pedro le dice a esta gente que está siendo perseguida por el imperio romano, por los gentiles, por los judíos, y él les dice, santifiquen a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. ¿Sabe qué, mi hermano? Usted debe estar preparado para presentar defensa de su fe. Pero dice el Señor, con mansedumbre. Porque la palabra de Dios no se ha hecho para competencia. No se ha hecho para confrontar a las personas. Dice, con mansedumbre. Con mansedumbre. Quiere decir con humildad, con reverencia, con respeto al Evangelio de la verdad de Dios. Usted debe presentar defensa de lo que usted cree, porque tiene que saber quién es usted en Cristo Jesús. Usted presenta defensa cuando usted sabe quién es usted. Y como usted está seguro quién es usted, usted no necesita pelear. ¿Y quién es usted? Aquí lo dice muy clarito el Señor. Dice, Pedro dice en el versículo 9 del capítulo 2, mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, usted y yo. Esto es lo que nos hace estar firmes en nuestra fe, de que somos un linaje escogido, de que somos un real sacerdocio, de que somos una nación santa, un pueblo adquirido con Dios. ¿Para algo? ¿Para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso el Señor Jesucristo nos salvó, a usted y a mí, para que llevemos el Evangelio a otra persona, no para que lo guardemos para nosotros, para predicar el Evangelio. Para eso somos cristianos. La iglesia tiene que salir. ¿Cómo sale la iglesia? Llevando la palabra de Dios. La iglesia no son 4 paredes, la iglesia la forma todos los miembros. Dice el Señor que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, como nosotros los miembros somos el cuerpo. Así que la iglesia somos los miembros, no las 4 paredes. Debemos llevar la palabra, es lo que el Señor nos encomendó, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Lo dice Mateo? ¿Cuál es la esperanza? La esperanza que hay en nosotros. Una esperanza viva. Dice el versículo 15. Ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es la esperanza que hay en nosotros? Pedro comenzó diciendo esto. Dijo, la esperanza viva nos hizo renacer para una esperanza viva en la resurrección de Cristo Jesús.
Nosotros tenemos una esperanza viva. ¿Y cuál es la esperanza viva que nosotros tenemos? Una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, guardada para nosotros en los cielos. Eso es lo que nosotros tenemos. Y dice que somos guardados por el poder de Dios. ¿Qué más queremos los cristianos? Somos guardados por el poder de Dios. Tenemos una esperanza viva que Dios nos ha dado, que Dios nos prometió, que Dios debe haber actuado en su vida. Porque usted como cristiano, mi estimado hermano o mi estimado amigo, si usted tiene una relación con Dios, usted ha tenido que ver cambio en su vida. Si no la ha visto, esa relación no está funcionando. Esa relación no está funcionando. La esperanza viva. Debe haber seguridad en lo que creemos para presentar defensa. Pero esta es la seguridad. Depende de la relación íntima que usted tenga con Dios. He tenido una buena conciencia, dice Pedro, teniendo buena conciencia. ¿Qué es la conciencia? Porque tenemos que ver, ¿qué es la conciencia? Lo que verdaderamente usted tiene por dentro y es consciente. Dice que la conciencia misma da testimonio a toda persona de que ha hecho mal. La conciencia la hace que se aparte del mal, sin conocer a Dios. No todo mundo mata, porque en su conciencia dice, eso está mal. Pero Él nos habla a nosotros y nos dice a nosotros los cristianos, tenga buena conciencia. Es verdad que quiere decir estando convencidos de lo que usted es en Cristo. Estando convencidos de lo que usted es en Cristo. ¿Y quién usted es en Cristo? Linaje escogido. ¿Quién es más? Un real sacerdote. ¿Qué más? Una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. ¿No le parece suficiente eso para caminar con Cristo? Debemos tener una buena conducta, proceder como Cristo procedía, haciendo el bien, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Confía en Jehová y haz el bien, dice el Salmo 37, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. La voluntad de Dios debe ser nuestra regla de vida diaria. Santiago 4:15 dice, en lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Porque el común de la gente dice, yo quiero hacer esto y lo otro. Ahora con la pandemia no sabemos si mañana estamos bien. Por lo tanto, dice, debemos siempre estar en la voluntad de Dios. Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es lo que Dios quiere, que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Porque ahí es donde está. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Juan 14:16 dice, hablando Jesucristo, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Así que usted busque la verdad, el cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si usted conoció la verdad, sígala. Es decir, usted conoció a Cristo, sígalo. Pero también comunique estas buenas nuevas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi estimado hermano, mi estimado amigo, este es el mensaje de hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por tu palabra, Señor. Si hay alguien, Padre mío de la gloria, que a través de estas líneas, Señor, haya escuchado de verdad tu palabra y la haya guardado en su corazón, Padre, te suplico que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, obrando en esta persona. Si cualquier hermano, Señor,
hijo tuyo, está separado de ti, Padre, seas tú atrayéndolo, porque tú estás como el Padre esperando el Hijo pródigo. Tú eres un Dios de amor. Tu amor no se acrecenta porque hagamos buenas obras. Tú tienes una porción de amor para todos. Gracias, Padre mío, porque tú eres bueno, maravilloso, poderoso, sustentador. Provee, Padre mío, a aquel que lo necesita. Seas tú, Padre Santo de la gloria, derramando tus bendiciones sobre tu pueblo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.